Vení, este es un hermoso recorrido junto a mis hijas hermosas en un atardecer precioso. Te quiero mostrar mi bella ciudad. Aquí estamos con Pluta y con Pinky. Ella es Pinky, la chiquitita. Pluta, ven, hija. Y la grandota que me enreda todo se llama Pluta. Los tres juntos hoy les vamos a hacer un recorrido completo por esta hermosa ciudad de Asunción. Un full tour por nuestra querida ciudad de Asunción para que la conozcas. Tengo imágenes en dron, tengo imágenes con Pluta, tengo imágenes con Pinky, pero tengo imágenes de las plazas, del Palacio de López que está al fondo. Tengo palacios, tengo tomas de la costanera de Asunción. Vení, este es un hermoso recorrido junto a mis hijas hermosas en un atardecer precioso. Te quiero mostrar mi bella ciudad, Asunción del Paraguay, mostrada, contada y narrada por un lugareño. ¿Qué tal? Las plazas, sus banquetas, los lugares atractivos turísticos. Vos que estás fuera del país, vos que vivís en cualquier parte del planeta, Asunción es un hermoso destino turístico para que vengas a conocer. Bienvenido a mi tierra, bienvenido a Asunción del Paraguay, capital de mis amores. ¡Vamos, Pinky! ¡Vamos, hija! ¡Vamos! No hay un alimento tradicional más tradicional que el chipá paraguayo. Miren cómo está presentado este stand, encima con nuestras... ¿Cómo se llamaba eso, virrey? Nuestra pantalla paraguaya, me olvidé el nombre de la pantalla. Yo soy un desastre con la memoria, perdón. Las pantallas paraguayas, los sombreros. Tengo que llevar todo el kit, parece, ¿eh? Tengo que llevar todo el kit. Y por supuesto las chipas paraguayas, las chipas almidón. Increíble, cuando vengan a Paraguay lo tienen que probar sí o sí, porque es el alimento más tradicional paraguayo, el chipá almidón, el chipá cebó tiene sus variantes, hay varias variantes, pero en Paraguay van a encontrar en cualquier stand, en cualquier lugar por la calle, siempre un riquísimo chipá almidón, tienen que pedirlo. ¿Qué era? No. Luces de colores adornan mi ciudad, charcos de agua en el asfalto se ven brillar,
el río ya dormido, esperando ver al sol bajo la atenta mirada de la luna de mi Asunción. Muchos árboles adornan tus veredas, tus naranjos y tus flores inspiraron mil poemas. Yo me tomo un tereré escuchando esta canción que también la escucha la luna de mi Asunción. En todo clima, durante todo el año, tenés este hermoso paseo de la Costanera de Asunción, uno de los lugares obligados. El centro histórico de Asunción tiene tantos, pero tantos lugares para que vengas a disfrutar y a conocerlo. Mira lo que es este parque, es un hermoso parque, en realidad no es una plaza como tal. Tiene esta vista preciosa de fondo, el Palacio de López, nada más y nada menos. Y charán, 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 como toda ciudad del mundo universal desde hace unos cuantos años, tenemos un hermoso letrero donde tomarte la foto. Es un letrero único. ¿Por qué? Porque de fondo tenés el Palacio de López, lugar indicado, obligado para venir a hacer turismo en Asunción, la Costanera de Asunción del Paraguay, capital de mis amores. Miren qué hermosa tarde. Parece una tarde otoñal, estamos en invierno, estamos así con un hermoso chaleco de la gente de Fabricato que nos viste, recorriendo las calles y los lugares turísticos de Asunción. Hoy, Asunción, el cartel de Asunción con la vista del Palacio de López. La Costanera de Asunción es también un gran centro de deportes, al aire libre por supuesto, lugar de atractivo generalmente los fines de semana para todo tipo de eventos. Esta es una corrida que nos tocó grabar uno de estos hermosos fines de semana donde se encuentra gente haciendo deporte. Se habilita la Costanera, miren, solo para correr al lado mismo de nuestra nueva rueda gigante en Asunción. Asunción cuenta también aquí en su Costanera con un parque de diversiones muy completo, una rueda gigante hermosa y muchos atractivos para que vengas con los chicos en la Costanera de Asunción. Uno de los más recientes atractivos de nuestra capital, la rueda gigante que se encuentra aquí. No es tan grande como la de Orlando. Yo al principio dije, hey, se parece mucho a la rueda gigante de Orlando. Yo conozco el London Eye, que es la que queda en Londres, y el mismo, que es de la misma empresa, que queda en Orlando, Florida, en Estados Unidos, que se llama Orlando Eye. Y ahora esperamos a que se abran las puertas. Thank you. Ya estamos arriba del London Eye. Goodbye. Y ahí está la fila. Y les mando videito después. Bueno, en realidad son como el doble de grande, un poquito más grande. Yo entiendo que esta rueda tiene unos 50 metros de altura, probablemente. Y los del London Eye tal vez tengan unos 90 metros de altura. Para que tengan una idea, no es tanto como el doble, pero por ahí. Interesante, atractivo en la mera Costanera de Asunción. Miren qué hermoso lugar, hermoso atardecer, para que vengas a visitar, a hacer ejercicio, a recorrer, a caminar o a subirte. Está sucia mi lente, che, perdonen. Pero estoy caminando pues con mis perritas. Me pongo acá abajo mismo luego. Muy lindo, muy lindos atractivos realmente. Es uno de los más recientes atractivos de nuestra capital. Vamos a ver dónde están Pluta y eso. Ahí se están subiendo al juego. Miren un poco. ¿Será que uno puede subir con sus perritos? Interesante está, ¿eh? Además, esta Costanera de Asunción tiene un atractivo fantástico. En las noches de Navidad y Año Nuevo, mirá lo que son estas vistas, por favor. Vení a ver al Paraguay explotar en luces y colores
Cada Navidad y cada Año Nuevo, 31 de diciembre, 25 de diciembre, estás más que invitado a venir a pasarlo con la familia, con amigos, vos solo, con tus perros, con quien quieras venir aquí a la costanera de Asunción. El juego de luces que se ve es fantástico porque se ven varias ciudades vecinas. Acordate, la música tradicional de Paraguay para estos días es Faltan 5 para las 12, lugar ideal para venir a escucharlo aquí en la costanera de Asunción. ¡Arriba Paraguay! Es mi tierra paraguaya, tierra noble, tierra brava, tierra donde yo nací. Donde cantan los guilleros, contando el alma, remembranzas del país. Qué bonito es mi terruño, qué bonitas son sus flores que perfuman su jardín. Y orgullosa voy cantando por el mundo, procurando las veredas. ¡Viva el bravo Paraguay! ¡Viva el Bravo Paraguay! Una de las expresiones más grandes de la cultura paraguaya. ¡Viva el bravo Paraguay! Muchas gracias, que sí, muy viva el buenos Bravo días. Paraguay. ¿Cómo están el día de hoy? Danza y canto acá en escenario Súper, sobre súper calle Palma. Tenés que venir a palmear. Palmeemos de nuevo. Esta actividad se llama venir a palmear, que es venir a caminar y recorrer calle Palma los sábados de mañana. No hay lugar más céntrico en Asunción que el Panteón Nacional de los Héroes. Vamos a conocerlo. Conozcamos un poquito de la historia de este hermosísimo edificio que se encuentra ubicado en el lugar más céntrico, en el punto cero de todas las rutas del Paraguay, el Panteón Nacional de los Héroes. En octubre de 1863, el entonces presidente de la República, Francisco Solano López, ordenó la construcción del Oratorio de la Virgen de la Asunción. Fue diseñada por el arquitecto italiano Alejandro Ravizza en colaboración con el constructor Giacomo Colombino. Pero a consecuencia de la Guerra de la Triple Alianza, el edificio quedó inconcluso y sobre andamios durante más de 70 años. Recién después de la Guerra del Chaco, en 1936, se pudo terminar y fue inaugurado el 12 de octubre de 1936 para convertirlo por decreto presidencial en Panteón Nacional de los Héroes. Miren un poco esta toma particular que hice hace un tiempito en el Panteón Nacional de los Héroes, cuando todavía había cables en la zona. Hoy día, sobre calle Palma, ya no hay cables, les cuento, cables aéreos de electricidad, digo. Así que todo lo que están viendo que hay cables, disculpen, pero son tomas hechas antes del año pasado, cuando ya se quitaron estos cables. Miren un poco estas tomas, estas escaleritas y estos lugares que casi nunca vemos de nuestro Panteón Nacional de los Héroes. Les dejo con un poco más de tomas de dron de nuestro hermoso edificio que se puede observar desde lejos con su belleza, con su esplendor y con su magnificencia, y vos también lo podés conocer aquí en el centro de Asunción. Les quiero contar acerca de un edificio con tremenda historia. En 1863, el entonces presidente de la República,
Mariscal Francisco Solano López, ordenó a un arquitecto italiano la construcción del Oratorio de la Virgen de la Asunción y Panteón Nacional de los Héroes. Durante la Guerra de la Triple Alianza el edificio quedó inconcluso, pero luego lo terminaron. Miren la tremenda obra del arquitecto Ravisa, que podés venir a visitar en Asunción del Paraguay. No hay un lugar más céntrico en Asunción. Es el lugar donde todos los paraguayos nos convocamos siempre que hay buenas noticias. Siempre que gana la albirroja, venimos al Panteón. Tienes que venir a conocer este edificio que tiene más de 200 años y que está en un estado de conservación fantástico y abierto para todos los que recorremos el mundo. El Panteón Nacional de los Héroes y Oratorio de la Virgen de la Asunción en Palma y Chile. Los sábados de palmeada tienes que pasarte, darte una vuelta por acá, por el Panteón Nacional de los Héroes. Palacio de López, construido justito antes de la Guerra de la Triple Alianza. Tiene una historia muy interesante y la gente del Palacio de López te invita a visitarlo varias veces por año. Anteriormente lo hacían solamente en diciembre. Ahora podemos entrar a esta hermosísima obra de arquitectura del Paraguay que fue invadida por los brasileros. Este lugar estuvo tomado. De hecho, ahí arriba estuvo ondeando la bandera brasilera en algún tiempo. Qué gran historia hay por contar. No sé si es la mejor, pero es parte de nuestra historia. El Palacio de López, junto con el Cabildo de Asunción, que hoy día es un hermoso museo, está también la Catedral Metropolitana, toda la misma zona. El Centro Histórico de Asunción tiene mucho que contarte. ¿Por qué no te muestro unas imágenes de dron y la ves vos mismo? Este recorrido por Asunción te va a gustar muchísimo, porque te voy a mostrar no solamente los lugares principales del Centro Histórico de Asunción y los lugares más fifí, los más cool, como las galerías y otros lugares que también tenés que conocer cuando vengas de paseo sin tus perros o con ellos a nuestra hermosa querida ciudad de Asunción del Paraguay. Asunción se encuentra ubicada en el corazón de Sudamérica. ¿Cómo me voy a concentrar así con ellas? Pero son un amor, ¿verdad? Compartan mi vida mientras yo les cuento. En el corazón de Sudamérica es un hub natural, es un lugar que une naturalmente a los diversos países. Desde Asunción, si venís a hacer turismo, tenés cerquita la Triple Frontera, donde no es ese lugar que te muestran en las películas. Hija, tranquila, tan peligroso y terrible. Al contrario, un turismo de compras muy importante, puedes hacerlo a bajísimos precios en cualquier tipo de mercaderías, principalmente en electrónicos, ¿verdad? Cuando vayas a la Triple Frontera, Ciudad del Este, Foz de Iguazú, ahí pasando a Foz de Iguazú nada más, del lado de Brasil, tenés las cataratas del Iguazú, que son, para mi gusto, hasta ahora las que yo conozco, las más bellas. Conozco las cataratas del Niágara, por ejemplo, ¿verdad? Pero las del Iguazú me gustan más, son más imponentes, ¿verdad? Están todas en nuestra región, así que estás invitadísimo. Pero hoy hablamos de Asunción. Seguimos caminando con Pinky y con Pluta, mientras te muestro más de mi hermosa y amada capital del Paraguay, Asunción. Necesito hablar con ellas, Vengan. Representantes de la belleza y el arte paraguayo, su nombre, por favor. Viviana y Sofía. Viviana y Sofía, ¿qué tal? ¿Cómo están, bellezas? Súper bien. ¿Dónde van a bailar o dónde bailaron? Cuéntenme que yo les quiero ver. Vamos a bailar. En el escenario. Sí. Eso me imagino que vas a hacer. Vamos a hacer el baile de la galopera. Claro, la galopera. Queriendo que ustedes hablen. Háblame un poquito del arte que llevas en tus orejas, mi reina, que es la filigrana. Son las filigranas. Qué belleza. Sí. Qué belleza. Es una artesanía nacional, Sí. auténtica, autóctona paraguaya, ¿verdad? Sí, claro que sí. Contame todo lo que sepas de ella. Es originario de Luque. Es una filigrana, está hecho de plata. Ok. Y miren la belleza. La idea es que estas joyas emulan flores paraguayas, ¿verdad? Eso es lo que entiendo. Y llevas el juego además con la gargantilla. Lo que suena de fondo es la hermosa guarania paraguaya. Esta es una feria de la Asociación de Artesanos de Asunción y alrededores, así como reza esta leyenda de aquí. De Asunción, ciudades vecinas y afines del Paraguay. Asociación de Artesanos de Asunción, ciudades vecinas y afines del Paraguay. Estamos escuchando algo de Luis Alberto del Paraná, si no me equivoco, espero no equivocarme. Luis Alberto del Paraná es el más grande referente de la música, el más premiado a nivel internacional, el embajador de la música paraguaya. Papito querido, vení, háblame de tu camiseta. El Club del Pueblo, Cerro Porteño, ¿verdad? Siempre es la cuna. De la cuna al cajón.
Eso es lo que dicen. Acá en Paraguay tenemos dos clubes que son así antagónicos, pero son de arrastre popular. Cerro Porteño, el club del pueblo, y Olimpia, el club más ganador de la historia paraguaya. Tiene 3 Copas Libertadores y un montón de otras cosas. Así que Olimpia y Cerro se llevan, digamos, el peso mayor del fanatismo en cuanto al fútbol paraguayo. Si hay algo que amo de Paraguay son estas hamacas. Miren un poco, por favor, si vienen a Paraguay, al menos tienen que acostarse un rato en esta hamaca que dice encima Paraguay. Dice Paraguay la hamaca, por Dios, es una belleza. Las hamacas paraguayas son mundiales, conocidas en todo el mundo porque son comodísimas, bellas y son una obra de arte. Miren lo que es esto, los colores tradicionales paraguayos, obviamente el rojo, blanco y azul, pero la palabra Paraguay ahí está para colgarla en mi balcón mañana mismo. Con el fondo del hermoso y tradicional Hotel Guaraní le encontré aquí a mi amiga. ¿Tu nombre, corazón? Blanca Fernández, de la ciudad del Poubí soy. Ah, de la ciudad del Carapeguá. Poubí, de Carapeguá. Le encontré a mi amiga en la plaza Juan Eoleari y quiero hablar porque ella viene de la ciudad del Poubí. ¿Cómo es eso? Charlene. La ciudad del Poubí se le llama porque ahí fabricamos las mejores hamacas y colcha de Poubí. Y que eso puede venir a encontrar acá en la feria a buen precio de productores. ¿Qué tienen de especiales estas hamacas, corazón? Que son resistentes, Ajá. puede aguantar el sol, la lluvia, vos colgar en el patio, por un árbol y ahí se queda. Eterna. Eterno. Eternas son las hamacas. ¿Qué precio tiene? ¿Qué precio tienen las A hamacas? partir de 90.000 guaraníes. 90.000 guaraníes son $12 más o menos. Es un regalo para venir. Puede tener de 150, 200, así va variando el precio, pero no, en la calidad no, la calidad es igual. 4 son las plazas que vemos desde aquí, desde esta toma. Congelemos la toma. A la derecha, la primera es la Plaza de los Héroes. Enfrente, la Plaza Independencia. Al costado, la Plaza de la Democracia y atrás, la Plaza Oleari. 4 plazas centrales en el microcentro histórico de la capital de Asunción. Desde estas 4 plazas se pueden observar el Hotel Guaraní, el Banco de Fomento, el Cine Teatro Victoria, la Farmacia Domingo Escabone, la Farmacia Catedral y una infinidad de bancos. Ahora vamos a la Plaza de la Democracia, donde hay una feria de artesanos itinerante. Hoy mostramos un poco del arte nacional expuesto aquí. Plaza de la Democracia, señores. Les presento a ella, es la diosa de la feria. Se llama Marisol. Marisol, mi reina, me hablabas de que ¿hace cuántos días están acá? Bueno, nosotros estamos realmente instaladísimos aquí en la Plaza de la Democracia desde el sábado. Tenemos alternativas en cuanto a tallados en madera, artículos de cuero, textiles. Fíjate la madera, esta ¡Upa! mesa preciosa Increíble. está tallada en madera de Uraputá. Esta obra de arte es increíble, por Dios. Es digna de la obra que representa, ¿verdad? La Última Cena. Sí, es la Última Cena y está tallada en Timboputá. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? ¿Tu ¿Todo nombre? bien? Yo soy Alcides. Alcides, un gusto conocerte. Alcides, ¿qué está cocinando? Vení a mostrar que está cocinando. Estamos cocinando en vivo en la feria y por lo que veo es un guiso Un guiso de fideo. de fideo caracolito. Acá tenemos de todo un poco. Tenemos algo muy interesante, las champañeras que sirven para cerveza. Ahí ya estamos hablando. Hola, ya estamos hablando. Estamos hablando el mismo lenguaje. Después tenemos, bueno, por supuesto, el divo de la feria, que es el termo para el tereré. Ok. Para el mate y para el tereré, en este caso, porque sirve para agua fría o caliente. Tenemos distintos tallados, tenemos pinturas sobre madera. Este en particular me encantaría, un primer plano, está pintado con tinta china. Wow. Sí, tenemos trabajos de varios artesanos. Acá tenemos, sí, hiperrealismo, muy interesante. Y tenemos, sí, Les quiero contar un poquitito las cualidades de la madera del palo santo que nos tocó conocer un poco en el Chaco. Es una madera aromática increíble. Se utiliza para varias cosas, como me contó mi amigo del Chaco, pero yo ya no me acuerdo. Pero lo principal que yo sí me acuerdo es que se usa, por ejemplo, para todos los implementos. La madera, no esta obra de arte. Por favor, no usen la obra de arte para hacer su tereré. No. Se utiliza para hacer, por ejemplo, morteros. Morteros de palo santo. ¿Tenemos morteros de palo santo? Mostrame un tenemos poco. morteros, tenemos allá un compañero. ¡Charán! Morterito de palo santo, mira. O de Sur 2022, Paraguay. Mira, hermoso. ¿Cómo se le caracteriza a Carapeguá? Adelante, señora, adelante, por favor.
Tenemos los trabajos en Poiví, Ok. Ya sea en Poiví de trapo o el Poiví de hilo, que es muy ¿Poiví bonito. de qué dijiste? El Poiví es de trapo. Ay, se hace te con la juro que tela. escuché Poiví de plata. Dije yo, Dios mío, es de Poiví para Dubái. Cuando vayas a Dubái, lleva tu Poiví de plata. O de oro. No, De está bien, hilo. pero me gusta más el de trapo o el de hilo. Realmente porque son auténticos nuestros, pues. Por Dios, ¿qué estás haciendo, mi reina? Tu nombre, por favor. Mi nombre es Brígida Centurión, tejedora de ñandutí de Itagua. Te amo, Brígida, para empezar a tener el nombre de un tío al que adoro. Así ¿En que ya serio? empezamos muy bien la Me nota. parece muy bien, entonces. De Itagua, ¿hace cuánto Sí. que tejes? Desde mi infancia. De Es la edad bordar, de ¿verdad? 6, Eso es bordado más que bordar. tejido. ¿Sabe qué es lo que estoy haciendo? Estoy haciendo el arazapote. Este se llama arazapote. Ok. El trabajo más preferido en ñandutí. Ah, ok, qué hermoso. La flor de guayaba. La flor de guayaba. ¿Cuánto Ya. tiempo te lleva hacer esto? Y no, esto se hace en un día y medio, depende el trabajo de la Adivina casa. cuánto me va a tomar a mí. Sigo trabajando, gracias a Dios, no me puedo quejar de la vida que llevo con mi trabajo. Miren esta belleza, por favor. Por favor. Claro que no se puede Este quejar. trabajo se llama Punto Cruz. Punto Cruz, Esos miren. son de Villeta que hacen la gente de Villeta. En ñandutí exclusivamente es de Itagua. Ah, Itagua. ok. Son diferentes, Son diferentes técnicas, ¿verdad? Exactamente. Diferentes. Amamos a Brígida, es un placer hablar con ella, es un placer mostrarles el arte que ella realiza y que justo la hayamos encontrado así toda maquillada, toda producida y tejiendo, bordando. Casualmente, no en serio, casualmente esto no fue preparado. Prolífera. El sábado pasado me cumplí 76 años. ¿Quién Gloria al diría? Felicidades, Brígida. Gracias, Un gracias. placer. Gracias. Es para mí también un placer que nos venga a visitar una persona como ustedes. Como extra, aprovecho de mostrarte Asunción de noche con este vuelo fantástico de dron y con esta hermosa música de Mario y Susi con la producción de Asun Show, Luna de mi Asunción. Luces de colores adornan mi ciudad. Charcos de agua en el asfalto se ven brillar. El río ya dormido esperando ver al sol bajo la atenta mirada de la luna de mi Asunción. Muchos árboles adornan tus veredas, tus naranjos y tus flores inspiraron mil poemas. Yo me tomo un tereré escuchando esta canción que también la escucha la luna de mi Asunción. Tus viejas casonas nos trasladan al pasado. Tus historias, tus misterios nos han cautivado. Madre de ciudades, yo te canto con amor y también canto a la luna de mi Asunción. Cuando vengas a Asunción, un punto obligado de entretenimiento nocturno es el mejor karaoke del mundo. El Grillo, Canto Bar, el mejor karaoke del mundo. Elegido así por sus más de 20 años de tradición, con el mejor sonido profesional que puedas encontrar. Sobre las calles Estrella y Montevideo se encuentra el más divertido bar del Paraguay. El Grillo, El Grillo, Canto Bar, la mejor opción para tu noche. el mejor karaoke del mundo. Y así nos vamos volando con nuestro dron. Muchas gracias a todos los que están del otro lado, a vos que nos ves siempre. Muchas gracias de corazón de un paraguayo que te invita a conocer la tierra guaraní. Este ha sido mi resumen, mi City Tour por Asunción. Espero que te haya gustado como siempre. Este es el momento de la verdad, en el cual tenés que darle like al video, suscribirte al canal y activar la campanita para recibir siempre las notificaciones apenas lanzo el próximo video. Un abrazo gigante desde la capital de Paraguay, desde el corazón de Sudamérica, Paraguay. Maite Inde de Guaná. Bye. La luna de mi Asunción. Tus viejas casonas nos trasladan al pasado. Tus historias, tus misterios nos han cautivado. Madre de ciudades, yo te canto con amor y también